Bueno, estaba diciendo que realmente es un encuentro muy intimista, es decir, en ocasiones cuando a veces doy conferencias o alguna clase, suele haber en general, ¿no? Compartiendo con otros ponentes, pues muchísima gente y es un tanto impersonal, ¿no? El último fin de semana, por ejemplo, en una conferencia en Albacete, había como 700 personas, los focos te daban en los ojos y os aseguro no veía prácticamente a nadie, pero a nadie de los que estaba delante, y una cosa tremendamente impersonal. Siempre es muy agradable, no es por haceros la pelota, pero la verdad que es un grupo justamente de una serie de personas en las que luego hablamos, discutimos y muchas personas luego mandan correos electrónicos, es decir, hemos perdurado con algunos la relación. Bueno, me estaba diciendo exactamente lo mismo que estás diciendo, sí. Que lo estaba diciendo hace un momento Eduardo. Se había quedado sorprendido y encantado de la atmósfera expresiva. Efectivamente, tan desenfadada, ¿no? Y por otro lado, hablamos de cuestiones en muchas ocasiones tremendamente profundas, o no, depende de cómo se mire. El de hoy voy a hablar sobre la consciencia. Para los que no sepáis qué es lo que hago, pues soy psiquiatra, la neuroteología quizás sea una de mis especialidades, o no sé llamarlo hobbies, pero toda aquella cuestión que tiene que ver entre el cerebro, la consciencia y hallazgos en un momento determinado respecto a presencias, visiones o bien cuestiones más espirituales profundas, pues es óbice, ¿no? el no hablar de ellas y sin embargo entrar en una cuestión tan interesante como hoy, como es la consciencia, ¿no? La consciencia, la verdad, es una cuestión compleja. Todo el mundo, yo creo que casi todos sabemos qué es la consciencia, pero a la hora de tener que explicar qué es lo que es, nos solemos aturullar y no encontramos las palabras exactas. Es una cuestión más difícil de lo que parece, entre otras cosas porque quizá en nuestra incapacidad para definirnos a nosotros mismos, desde nuestra propia plataforma, con nuestra inteligencia y nuestra propia consciencia, por razones obvias no tenemos la perspectiva adecuada como para poder describir cada una de estas cuestiones. Realmente, y he puesto una figura de un iceberg, justamente porque creo que nos encontramos en la parte de lo que conocemos, sería la parte superior, ¿no? Y por el contrario, esto de tener alguna orbe de energía, o sea que si vuelve a pasar, le damos un poquito. Y una parte totalmente sumergida, totalmente oculta, en la que el conocimiento científico, al día de hoy al menos, apenas puede penetrar. Podríamos definir dos grandes grupos de conocimientos a la hora de poder hablar de la consciencia. Por un lado, una parte, digamos, podríamos llamarla fácil, que ya veréis que de fácil, bueno, fácil en cuanto a mecanicista, y otra sección, otra parte que es la difícil de poderlo entender, ¿no? Justamente el otro día estaba leyendo un libro de Damasio, además el premio Príncipe de Asturias, trabaja en la UCLA, y él mismo advertía, es uno de los neurocientíficos que más sabe sobre este tipo de cuestiones, advertía que realmente sus conocimientos de neurobiología no le permitían en modo alguno explicar cuestiones relacionadas con la consciencia, tan solo de una manera tremendamente parcial. Entonces vamos a empezar por la parte más fácil, ¿no? Bueno, la consciencia, para muchos, por lo menos para los psiquiatras, los que somos psiquiatras, no es otra cuestión que el conocimiento, ¿no?, que tenemos de nosotros mismos, del entorno, nosotros mismos, del entorno y de la relación entre nosotros mismos y este último. Es decir, de alguna manera, es un estado cognitivo, esto es un estado del conocimiento. En nuestra consciencia, digámoslo así, se divide en dos grandes partes, un postulado cognitivo relacionado con el conocimiento y un postulado volitivo relacionado con la voluntad. En cuanto a lo cognitivo, es un estado cognitivo que no es abstracto y que permite la interpretación, la asociación e interactuar con ciertas cuestiones. Iremos desarrollando el tema, no os vais a perder. Tranquilos que tampoco está hecho a prueba en un momento dado de no poderlo comprender. Todo ello no es otra cuestión, y aquí quizá una de las primeras claves en las que nos relacionamos esa consciencia con la realidad. Es realmente para lo que sirve, porque no podemos obviar algo. Nos encontramos encerrados en esa caja de calcio que se llama cráneo, y solo tenemos 5 miserables sentidos para relacionarnos. 5 sentidos, y algunos no tienen 5 sentidos, tienen carencias en cualquiera de ellos. Esos 5 sentidos nos dan una visión tremendamente parcial
de lo que sucede alrededor nuestro. Es obvio que no percibimos, por ejemplo, si atendemos a la parte visual, por un lado no percibimos más allá de los espectros rojos, de los espectros azules, infrarrojos, ultravioleta respectivamente, en el sonido de los subsónicos, de los ultrasonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por razones obvias no percibimos los rayos X, los gamma y multitud de otro tipo de cuestiones que, a pesar de ser reales, evidentes y que las tenemos delante nuestra, no pertenecen al constructo de nuestra realidad. Que nuestra realidad realmente es un constructo tremendamente parcial. Se puede parecer, quizá, a lo que sucede ahí fuera, pero no es ni mucho menos lo que realmente está sucediendo. Lo más probable es que vivamos en un mundo en el que no existen, como es obvio, los colores ni los sonidos. Un mundo oscuro y totalmente silencioso. Dado que tanto sonidos como evidentemente cualquier otra cuestión relacionada con los sentidos no es otra cosa que una fabricación artificial para podernos relacionar con ese mundo. Si seguimos para adelante, veremos uno de los mayores avances en los últimos años, y no es la anestesia, sino cómo se ha utilizado la anestesia y los anestésicos a la hora de poder ver, en un momento determinado, cuáles son las distintas fases de la consciencia y cómo en un momento dado, desde lo más básico hasta lo más evolucionado, podemos ir identificando ciertas estructuras cerebrales que se encuentran implicados realmente en ese constructo, en esa fabricación de nuestra consciencia. A propósito, a un médico hace años le preguntaron cuál era el mayor avance que había tenido la medicina y nunca nadie se acuerda de la anestesia. La anestesia es lo que ha permitido poder operar y salvar muchísimas más vidas que los antibióticos y que el resto prácticamente de las técnicas médicas juntas. Pero bueno, si nos metemos en lo que es la anestesia, es un punto de referencia, además utilizado realmente en una publicación de Masur de este mismo año, del 2013, uno de los conceptos más avanzados que hay, averigua que esas diferencias en la percepción del mundo, y esto es algo interesante porque antes os he escuchado hablar del tema de los animales y lo vamos a abordar a continuación, porque da claves para entender quiénes somos, o por lo menos aproximadamente. Bueno, las diferencias de esa percepción del mundo son de grado, no son de tipo. Es decir, en esos distintos niveles de consciencia no existen distintos tipos de consciencia, sino tan solo un abanico, no solamente en los humanos, sino también en los animales. Si seguimos para adelante y atendemos a lo que es la propia estructura cerebral, vamos a ver que hay, a grandes rasgos, dos tipos de consciencia. Por un lado, está la consciencia fenomenológica o subjetiva, que en el fondo no es otra cosa que un reflejo de esos procesos neurobiológicos de estar consciente. ¿Qué es la subjetiva? Es realmente, en el fondo, nuestro mundo interior. Esa consciencia que personas que pudieran tener prácticamente todos los sentidos en un momento dado capados, a pesar de todo, sobrevivimos como nuestro búnker más íntimo en esa percepción, en ese mundo en el que nos recreamos muchas veces en solitario. Por otro lado, está la consciencia de acceso, que no es otra cuestión que es aquella en la que conectamos esos dos mundos y podemos verbalizar habitualmente el anterior. Es decir, una cosa es la consciencia donde nos encontramos en esa especie como de búnker y la otra es cómo la podemos verbalizar o cómo podemos entrar con una verdadera llave y describir lo que ocurre dentro de ella. Estamos diferenciando dos tipos de consciencia. Por el contrario, si entramos en los problemas fáciles, veremos que atiende al fenómeno de estructuras, que en definitiva es comprender la neurología, es decir, dónde está el centro de la visión, dónde está el centro en un momento dado del habla, dónde se encuentran los centros del reconocimiento de las cuestiones, etc. Eso, realmente, aunque es tremendamente complejo, sin embargo es la parte más fácil de lo que estamos estudiando. Por el contrario, el problema real consiste en poder explicar la experiencia de la consciencia. Al día de hoy no hay ningún científico que haya podido explicar realmente cómo es posible que esa consciencia se construya con los distintos elementos neurobiológicos, con ese Lego que tenemos. A la hora de superponerlo, a la hora de juntar las piezas, no nos salen las cuentas, por lo menos hasta el día de hoy. Es decir, no sabemos realmente cómo se genera esa consciencia. Sin embargo, tenemos algunas otras claves en las que vamos a ir viendo. Una de ellas, por ejemplo, no es otra cosa que la diferencia
entre vigilia en un momento dado y la consciencia. Por ejemplo, se puede estar despierto, sin embargo, no estar consciente, aunque pueda parecer mentira. Los que han sufrido, por ejemplo, alucinaciones de tipo hipnopómpico, hipnagógicas y otro tipo de cuestiones, intromisiones de fases REM, muchas veces, que durante esa vigilia se entrometen otro tipo de ondas electroencefalográficas, otro tipo de visiones en esa integración de la realidad, pues aunque parezca mentira, pueden estar despiertos, pero por el contrario, no ser conscientes de lo que está sucediendo. Lo podéis ver también muchas veces en los niños pequeños, cuando se despiertan, están con los ojos abiertos, en los sonámbulos, y sin embargo no han conectado con el mundo real. Es decir, no debemos de confundir muchas veces el estar despierto con el estar consciente. La consciencia externa, podríamos dividirla también en aquello que son los estímulos ambientales, y puesto a propósito el ojo de una cerradura, porque se conecta con esa consciencia interna. Es decir, vuelvo a hacer hincapié en esas dos consciencias. Una consciencia interna, en la parte más íntima nuestra, y esa otra consciencia externa, que es la que conecta a través de los sentidos. Ambos pueden llegar a unirse en un momento determinado, pero no necesariamente siempre ocurre de esa manera. Por otro lado, la consciencia, por ejemplo, muchas veces se imagina la persona que cuando está consciente tiene capacidad de respuesta. No siempre. Por ejemplo, durante la anestesia, en un momento dado te pueden decir que abras los ojos y eres incapaz de responder con tu consciencia externa, sí con la consciencia interna. Puedes entender la orden, puedes pensar. Eso sucede muchas veces en algunos grados de coma, por ejemplo. En los grados de coma 1, grados de coma 2, la persona puede llegar en un momento determinado a escuchar todo, puede pensar. Justamente hace pocos días me entrevisté con una persona que había estado en coma durante prácticamente 2 meses y contaba horrorizado, esto es de película de terror, pero os lo podéis imaginar. Sentía, escuchaba comentarios de la familia, comentarios de los médicos en el sentido de este tipo ya no tiene ninguna solución, mejor abandonarle, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginaros en un momento en que estáis con los ojos cerrados, totalmente inanimado, prácticamente con la reflexia o con algunos tipos de reflejos de los más básicos, el rotuliano, el espíritu que te da en la rodilla con el martillito, sí te funciona, pero ni siquiera en ocasiones hay reflejo corneal, que es cuando te meten algún pequeño objeto y te rozan la córnea. Y sin embargo tu cerebro sigue totalmente en funcionamiento. Los niveles de consciencia, yo creo que podríamos hacer 3 grupos grandes, luego vendrán otros temas que son más de discusión, pero creo que esto es interesante para ir abonando lo que viene después, ¿no? La alerta, el estar en un estado más o menos confuso, o por fin el estar totalmente anestesiado en el que supuestamente se pierde la consciencia. Sin embargo, justamente en el libro Al otro lado del túnel hablo de un caso bastante conocido, justamente que se daba bajo estado de anestesia, que es el de Pam Reynolds, ya fallecido, pero le operaron de un aneurisma cerebral y durante la operación en la que se encontraba en parada cardíaca, porque para operar tienes que poner una máquina de circulación extracorpórea, ella escuchó todo lo que sucedía durante la operación, fue capaz de identificar diálogos de las personas que se encontraban alrededor, e incluso recuerdo que ella a su vez contó que escuchaba la de Hotel California de Eagles, que lo tenían los cirujanos justamente en los momentos más álgidos de la operación, en la que trepanaban y el corazón se encontraba en parada cardíaca. Es verdad que es un caso discutido, pero sin embargo ha quedado reflejado. Hay más casos en los que las personas, por ejemplo, en un momento dado, Pim van Lommel, un cardiólogo holandés, justamente acaba de publicar un libro hace relativamente poco, en la que describe muchas experiencias cercanas a la muerte en personas que se encontraban en parada cardíaca. Sam Parnia en Nueva York también describe personas que estaban en parada cardíaca y con electro, aunque pueda parecer mentira, plano, y sin embargo tenían experiencias cercanas a la muerte, fueron resucitados. Entre paréntesis os recuerdo que a veces cuando hablamos del electroencefalograma, que parece un gran aparato, etcétera, etcétera, tan solo traduce las corrientes eléctricas de la superficie cerebral. Pero ahora veremos que hay ciertos niveles de consciencia que se encuentran a niveles anatómicos mucho más profundo que la propia corteza cerebral. En cuanto a contenidos, bueno, los contenidos son fenómenos particulares, evidentemente, como la rosa roja, el cielo azul, o uno de mis favoritos es no pienses en los elefantes rosas voladores. Y evidentemente todos comenzamos a pensar
en el elefante rosa que va por ahí haciendo de las suyas. La cuestión es, ¿dónde estamos? Es decir, cuando pienso estoy, soy, que algo de lo que estabais hablando antes, realmente, ¿dónde me encuentro? ¿Me encuentro en la corteza cerebral? ¿Me encuentro en el tallo, en el hipotálamo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está esa parte mía que si yo la quito, desaparezco? Quizá es una de las preguntas más interesantes. Bueno, si atendemos a la corteza cerebral, vamos a observar una cuestión muy curiosa. Esta zona de arriba es justamente la superficie. Y en la superficie de la corteza cerebral apenas hay neuronas, sino hay axones. Esto es otro corte y podemos ver que los axones, que son las partes largas de las neuronas, llegan hasta la parte de arriba. Llegan hasta la corteza, que supuestamente es la parte más pensante, la del intelecto. Pero la cuestión no queda ahí. No queda ahí porque en un momento determinado, la pregunta es lógica, ¿la consciencia realmente está en la corteza cerebral? No vamos a estar tan seguros. Hay razones a favor de indicar que sí, que nuestra consciencia se encuentra en la corteza cerebral. Uno de ellos es justamente el que acabo de mencionar antes, el electroencefalógrafo. ¿Por qué? Pues porque las personas inconscientes cambian sus patrones electroencefalográficos e incluso en algunos momentos dados, como he dicho antes, llegamos a tener unas ondas de muy baja amplitud y prácticamente lineales, planas. Y hay una correlación entre esas ondas en un momento dado, tipo beta, por ejemplo, alfa o delta, que son de suma amplitud, y tener una consciencia con una vigilia, es decir, estar muy despiertos, y por el contrario, en ocasiones cuando están planas, parecido al electro del corazón, cuando en ocasiones son de muy poquita amplitud, por el contrario la consciencia desaparece. Es decir, que algo tiene que ver una cosa con la otra, pero tampoco es algo, por otro lado, tan seguro. Es decir, hay esta correlación que acabo de mencionar. Pero bueno, lo suyo es que la consciencia y nuestra sensación de ser sería imposible a su vez con la falta de una serie de estructuras de apoyo. Particularmente el tálamo, que es esta parte que hasta hace relativamente pocos años algunos neurofisiólogos hablaban del famoso cerebro de reptil, luego el cerebro de mamífero, y como si fuesen capas de una cebolla, finalmente existía el gran Homo sapiens con la corteza cerebral. Ahora veremos a continuación que eso no es exactamente así. Y también observaremos que hay estructuras que quizá no estén especialmente relacionadas con la consciencia. Por ejemplo, si perdemos parte del cerebelo, del lóbulo temporal o del hipocampo, los lóbulos temporales tenemos dos, el cerebro tenemos uno en la parte posterior, aunque está dividido prácticamente en dos partes y tiene unas funciones relativamente básicas, no se pierde la consciencia. Es decir, si quitamos esas partes de nuestro cerebro, podemos seguir siendo conscientes. Por el contrario, si destruimos la corteza, sí que en un momento determinado comenzamos a ver esas alteraciones en la misma. Bueno, hay otro concepto también que tenemos que manejar antes de entrar en el debate, y es el de integración. Es un concepto de integración, quizá todos obviamente tenemos esa función en nuestro cerebro, ¿no? Pero fijaros que es bastante más sofisticada de lo que pueda parecer. A ver, volvamos a la idea inicial. Tenemos 5 sentidos. Ahora mismo, quizá me estáis escuchando, nos estamos viendo mutuamente, estamos sintiendo la temperatura, el vibrar quizá del suelo y multitud de otro tipo de cuestiones. Pero no las estamos percibiendo de una manera aislada cada una de ellas. Nuestro cerebro comete un verdadero proceso de integración. Estamos viviendo una experiencia única, la experiencia. Y esto es otra de las claves a la hora de poder analizar que en algunos momentos dichos procesos de integración pueden fallar, como si fuera un aparato. Y cuando falla la integración es cuando muchas veces podemos tener sensaciones de que podemos en un momento dado ver cuestiones quizá que no existen, tener sensaciones que tampoco, porque la integración en un momento dado pues está siendo fallida. Por ejemplo, tenemos nuestros 5 sentidos que fabrican esta experiencia, ¿no? En este caso, este chico que está cruzando tiene la siguiente experiencia: estoy en la ciudad, cruzando una calle de vuelta al colegio. Bien, pero para que ello ocurra, se han tenido que dar una serie de fenómenos realmente maravillosos dentro de nuestro cerebro. Pensar por un momento, aunque no estamos acostumbrados a ello, que está viniendo información por diversos canales.
y de alguna manera se está homogeneizando en las ciertas zonas del cerebro que veremos ahora para crear esa única realidad. ¿Qué es lo que ocurre en la cabeza del niño? Que cada experiencia, sin lugar a dudas, es única. No solamente es única, sino que además se encuentra unificada. Y eso sirve para cuestiones tan importantes, por ejemplo, como nuestros propios recuerdos. En nuestros recuerdos, habitualmente la experiencia es unificada. Podemos recordar quizás ciertas cuestiones sensoriales que nos llamasen la atención, pero la experiencia suele ser unificada. No se puede reducir a sus componentes individuales y evidentemente tienen una velocidad y resolución determinadas. Si seguimos dándole vueltas al asunto para entender lo más próximo a esta cuestión, veremos también algo que, aunque pueda parecer banal, es más interesante de lo que parece. Por ejemplo, en un momento determinado, cuando utilizamos anestésicos, todo lo que es las cargas eléctricas que van desde la frente hacia la zona caudal se inhiben con los anestésicos. Por el contrario, todos aquellos impulsos eléctricos que van desde la zona caudal a la parte frontal y habitualmente maneja procesos sensoriales, no los inhibe la anestesia. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que muy probablemente las zonas frontales del cerebro son justamente donde se encuentren mecanismos importantes relacionados con la consciencia. Por el contrario, en las zonas caudales, en las zonas traseras del cerebro, está más bien dedicado a los procesos sensoriales. Y a su vez, fijaros qué importante, no está inhibido por el anestésico. Es decir, seguimos escuchando, viendo, oliendo, seguramente los estímulos dolorosos nos afectan, quizá no somos conscientes de ello, pero evidentemente sigue funcionando, ¿no? ¿Hasta qué punto, en definitiva, también nos podemos hacer la pregunta, nos pueden afectar ciertas cuestiones a pesar de encontrarnos en un mecanismo de inconsciencia? ¿Por qué? Porque no solamente la consciencia se aloja en las partes más nobles del cerebro. Lo que es la parte o las zonas más inferiores que están por debajo de la propia corteza cerebral, sí que se ha visto que son realmente el mayor soporte de esa consciencia. De alguna manera, y ahora lo veremos a continuación, nuestra corteza, que sería como la espuma encima de una vasija, o la espuma encima en un momento dado de cualquier otro tipo de cuestión, solamente puede existir si hay unas estructuras inferiores que están continuamente estimulándola. En cuanto cortamos en un momento determinado cualquier zona por debajo de la corteza y aislamos ese soporte de la propia corteza, nuestra consciencia deja de funcionar como tal. ¿Cómo y dónde nació la consciencia? Quizás sea una de las grandísimas preguntas, ¿no? ¿Cuál fue el primer ser consciente sobre la faz de la Tierra? Quizá la mayor parte de nosotros, o mucha gente, da por hecho, ya sé que vosotros no, y la mayor parte de vosotros tampoco, después de lo que he oído antes, pero muchas personas dan por hecho que los únicos que tenemos consciencia sobre el planeta somos los seres humanos. Sin embargo, no es así. Realmente, ¿cómo pudo haber nacido? La mayor parte de los científicos creen que comenzó a nacer a partir de una serie de necesidades, algunas básicas que he puesto ahí, como el hambre, la sed, el respirar, el sexo, etc. Y el individuo, por básico que fuese, necesitaba tener una respuesta a cada una de estas necesidades. Evidentemente, al tener una respuesta, lo que ocurre es que tiene que haber un proceso interior para prepararse a esa acción. Si tiene hambre, necesita una respuesta de voy a comer. Por lo tanto, ya hay un proceso interior dentro del organismo, que se llama evidentemente la intencionalidad, ¿no? El propio Darwin decía una cosa tremendamente interesante, quizá los del fondo no lo podéis ver, pero dice, tan fuertes son nuestras intenciones y nuestra asociación de movimiento, que si queremos mover un objeto en cualquier dirección, difícilmente podemos evitar que nuestro cuerpo se mueva en la misma dirección, aunque seamos perfectamente conscientes de que esto no tiene influencia alguna. Esto tiene que ver, en parte, con nuestro lenguaje corporal. Es decir, cuando muchas veces pensamos en algo, si os fijáis bien, nuestro propio cuerpo nos acompaña a la hora de echarnos para adelante, para atrás, acompaña muchas veces a nuestro pensamiento.
es tan fuerte la intención de nuestro cerebro que sin querer mueve, esto lo saben los especialistas en temas de lenguaje corporal también, mueve al resto del cuerpo. Nuestra conciencia está totalmente imbricada con este tipo de cuestiones. Es decir, un problema de acción y reacción. Pero, ¿dónde nos encontramos? ¿Cuál es ese núcleo neural? ¿Cuál es la parte más íntima en la que podemos llegar a saber que estamos cada uno de nosotros? Una de las cuestiones, quizá una de las claves, es el despertar progresivo de estructuras cuando estamos totalmente fritos con la anestesia. Entonces vamos viendo qué es lo que va despertando de manera progresiva y cómo vamos reaccionando respecto a la consciencia. En primer lugar, este es obviamente un cerebro. Las partes más básicas, por ejemplo, como el tallo cerebral, en un momento dado el tálamo, el hipotálamo, el locus ceruleus o tallo cerebral, son lo que tradicionalmente se ha llamado el cerebro de reptil, el cerebro más básico, el cerebro más involucionado. Bueno, en primer lugar, el tallo cerebral es el que comienza a despertar, se advierten señales electroencefalográficas. A pesar de que estemos o comience a tener actividad el cerebro, seguimos sin ser conscientes de que estamos despertando. En segundo lugar, el hipotálamo. En esta zona, si os fijáis bien, va subiendo. Es cada vez más ascendente. En tercer lugar, el tálamo. Y a partir de ese instante, sí que comenzamos ya a tener ciertos visos de consciencia. Y fijaros qué interesante. El tálamo está despierto, pero la corteza todavía, y todas las zonas de las áreas prefrontales, todavía no se han despertado. Pero ya comenzamos a tener actividad electroencefalográfica. Por ejemplo, algo que mucha gente desconoce. Algunos niños con anencefalia, es decir, con ausencia de corteza cerebral, aunque pueda parecer mentira, son capaces de sonreír y de responder a estímulos, lo que crea un grave conflicto para la neurología actual. Supuestamente, para sonreír, tiene que existir un lóbulo prefrontal, que es donde se da la empatía. ¿Cómo es posible que un niño que tiene unas estructuras básicas, que ni siquiera tiene corteza cerebral, es capaz de sonreír? Sinceramente, al día de hoy es muy difícil dar una respuesta a este tipo de cuestiones. La anencefalia se da en un momento dado por un mal cierre del tubo neural. Hay unos momentos en nuestro estadio inicial del desarrollo en que somos totalmente planos, como una planaria, que es un organismo parecido a un gusano de río. Nos volcamos sobre nosotros mismos y creamos un tubo neural. Ese tubo neural va a tener una parte cefálica, de cabeza, y una parte caudal. Ese tubo va a ser el origen de la boca, el esófago, el estómago, los intestinos y al otro lado finalmente el ano. Se va cerrando y finalmente se cierra por ambas partes. En la zona superior, evidentemente, es la parte cefálica. En ocasiones fallan algunos de estos sistemas y se produce la ausencia. Y además, aunque haya cerebro, como no está bien cerrado, gran parte del cerebro se acaba fibrosando con otro tipo de células. Es decir, esa es quizá la primera de las cuestiones que nos salta a la vista en cuanto a que no obedece a la neurología a la que estamos acostumbrados. Para que os hagáis una idea, con 20 semanas, este es un feto de 20 semanas, ya hay receptores al dolor. Con 23 semanas, nuestro tálamo ya funciona. Con 26 semanas comienzan las conexiones tálamo-corticales, es decir, entre las zonas básicas del cerebro y nuestra corteza cerebral. Con 30 semanas ya comienza nuestro electroencefalograma a distinguir, por ejemplo, entre vigilia y sueño. Y los bebés dentro de la madre tienen incluso fases REM de sueño, que son las de oníricas, es decir, que el bebé, aunque parezca mentira, ya es capaz de soñar. Soñará evidentemente con su mundo, el único mundo que conoce, dentro del útero materno, pero ya es capaz de soñar. 38 semanas evidentemente es un bebé a término. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la consciencia? Realmente los mamíferos más primitivos fueron los que abrieron esa brecha dentro de la evolución de los animales hasta llegar supuestamente hasta nosotros, pero es muy curioso. Aquí se da una inmensa paradoja. No solamente los mamíferos tienen consciencia, hay muchas aves que también.
aunque os pueda parecer mentira. Por ejemplo, los córvidos, los cuervos, se ha visto que son capaces de ejecutar, y no solamente ya un tema de inteligencia, sino de reconocerse a sí mismos ante un espejo. Un hecho tremendamente complejo. No lo crees. Ahora veremos más cosas. Aunque os pueda parecer también divertido, las gallinas, por ejemplo, tienen capacidad de abstracción. ¿Cómo se puede saber que un animalejo de tan aparentemente pequeño calibre puede tener capacidad de abstracción? Muy sencillamente, se le oculta en un momento dado comida detrás de un objeto que en un momento dado ejerce una acción de pantalla, y el animal es capaz de dar la vuelta y comerlo. Ya sé que parece muy básico, es muy sencillo, pero cuidado, para saber, una vez que se le ha ocultado la comida, que la comida sigue al otro lado de la pantalla, tiene que tener un lenguaje simbólico. Es decir, la comida ha desaparecido, ya no la ve. Tiene que reconstruirla mentalmente y decir, hey, yo no la veo, pero la comida sigue detrás de la pantalla. Es decir, no es banal la cuestión, especialmente para los que les gusta el pollo. Quizá esta es una de las claves también para entender esta cuestión que antes estabais comentando y debatiendo de manera tan interesante. Hasta hace relativamente pocos años se pensaba que en lo que es la escala filogenética de evolución de los animales, realmente los peces, los anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos y humanos iban tan solo desarrollando una parte como si fuesen láminas de cebolla hasta llegar al humano, que evidentemente tenía la parte de corteza más amplia respecto al resto. Sin embargo, no se ha visto que no es así exactamente. Cada uno de las líneas filogenéticas, mamíferos, humanos, pájaros, etc., lo que hace realmente, eso se ha comprobado histológicamente, es que comparten las mismas estructuras, pero en un momento determinado y según sus necesidades, son capaces de hipertrofiar unas más que otras. Por lo tanto, la antigua explicación del cerebro de reptil, cerebro de mamífero básico, cerebro de pájaro, etcétera, etcétera, en base a los últimos hallazgos, queda totalmente desvirtuada. Por ejemplo, un bebé es capaz de reconocerse a sí mismo a los 18 meses. Lo de reconocerse quizás es una de las cuestiones más interesantes desde el punto de vista de la conciencia. Y ahora también veremos el porqué. ¿Quiénes otros son capaces de reconocerse? Los chimpancés, los orangutanes y los bonobos. No es solamente... Aún te está diciendo que Una pequeña... Sí, claro. Una belleza de la palabra reconocer, que es palíndromo. Sí. Que se ve igual reconocer de un lado al lado y de otro. Creo que es una reflexión de la cual podemos... los orangutanes. He puesto... debate vivo, ¿no? Sí, no, muy bien. He puesto esta ampliación del bonobo simplemente porque me pareció, particularmente en esta fotografía, la mirada, ¿no? Tiene una mirada realmente penetrante, así que todo es una interpretación, evidentemente, del espectador. Por el contrario, os diré como curiosidad que los gorilas, en general, no son capaces de reconocerse a sí mismos, a pesar de ser unos primates evolucionados. Y fíjate, pero tiene una salvedad y una curiosidad que también podemos debatirla. Sí son capaces de reconocerse a sí mismos aquellos que tienen una vida social intensa. Eso quizá luego podemos entrar en discusión del por qué unos... Es decir, los gorilas están en una situación límite. Gran parte de ellos no son capaces de reconocerse y otra parte sí. Si seguimos saltando, veremos que los delfines... me ha costado un horror encontrar fotos de tanto animalejo reconociéndose a sí mismo entre paréntesis. Son capaces de hacerlo. Los cuervos, a pesar de lo que aún te dice, también son capaces. Son cuervos, entonces. No todos. Cuervos. Y los elefantes. Los elefantes, os he traído un vídeo que me parece bastante interesante, en la que podéis ver lo siguiente. A este elefante se le ha puesto una marca, esto está grabado desde detrás del espejo. Tiene una marca a su lado derecho, una X. Veréis cómo el elefante, bueno, habitualmente se pasa por 3 fases. Una de ellas, lo voy a ir moviendo para que lo podáis ver todos. Ahí desde luego que... está empezando a descubrir que esa marca que tiene es él. No es otro elefante con una marca.
Y entonces empieza un juego, suele haber 3 fases a la hora de reconocerse, en el que primero hay un sentimiento de sorpresa, en el segundo lugar se cree que es otro animal, y en el tercero de repente empieza a descubrir inteligentemente y decir, ¡hey! Que soy yo. Entonces empieza a mirarse coquetamente y a tocarse, a ver si cada vez que se toca la mancha, evidentemente su socia se enfrente, empieza también a tocarse la mancha. Para justamente hacer una prueba en el que no es la influencia del hecho de marcar al elefante, os diré que habitualmente al animal y a otros animales se les hace unas marcas invisibles también al otro lado, para que no sea el hecho de marcarlos el que les haga llamar la atención sobre la acción del propio investigador, ¿no? Este es un vídeo, me parece, de los más interesantes a la hora del reconocimiento de sí mismo. Entonces, ¿cuáles son las fases de este reconocimiento? En primer lugar, la representación mental del yo físico. Primero tengo que saber que eso que está ahí delante soy yo. En segundo lugar, la comprobación que esa imagen dinámica, que no es estática, que es de su propio cuerpo, coincide con la del espejo. Es decir, obviamente, para poder comparar algo, tienes que saber primero cómo eres tú. A posteriori, compararla con una imagen que además está en movimiento, cosa que es compleja, además, si supuestamente esos animales no tienen tanta conciencia como supuestamente mucha gente dice que no tienen, ¿no? Y en tercer lugar, llegar a la obvia conclusión, ¡hey! El del espejo, el de la trompa, etcétera, etcétera, soy yo. Es un proceso bastante más complejo de lo que pudiera parecer. Con esto terminamos la parte fácil. Ahora vamos a ver otras zonas que quizás sean más complejas y son, dado que la conferencia o la charla de hoy, mejor dicho, se trataba en relación a últimos avances, pues vamos a ver cuáles son los últimos avances. Estos son los penúltimos, pero vamos a ver los últimos. Quizá la parte más difícil, que es en la que me encuentro inmersa, atiende a otro tipo de cuestiones más, no sé si decir más avanzadas, pero por lo menos estamos intentando abrir otro tipo de campos. En primer lugar está Stuart Hameroff. Stuart Hameroff es un profesor de la Universidad de Tucson, en Arizona, y es el padre de la creación de la teoría de los microtúbulos. Los microtúbulos son unas estructuras que se encuentran dentro de las células. Estos microtúbulos están compuestos de 2 tipos de sustancia, las alfa-tubulinas y las beta-tubulinas, tampoco os tiene que decir mucho. Pero lo importante es que ambas moléculas tienen unas cargas eléctricas distintas. ¿Qué es lo que postula Hameroff? Y a propósito le apoya Roger Penrose, que es justamente el científico, quiero recordar, que dirigió la tesis de Stephen Hawking. Que realmente en todo nuestro organismo, que tenemos kilómetros y kilómetros de estos microtúbulos que son como verdaderas pilas eléctricas y poseen un efecto cuántico, tendrían una grandísima influencia sobre la creación de la consciencia en todo nuestro cuerpo. Hameroff, hasta hace relativamente pocos años, por decir un año y medio, pensaba que era tan solo, o tenían influencia tan solo las células y las neuronas, que la mayor parte de ellas se encuentran en el cerebro. Pero no es así. Los últimos hallazgos, las últimas investigaciones de Hameroff apuntan a que son todas las que se encuentran en el organismo. Os diré como curiosidad que los neuropéptidos, por ejemplo, que son moléculas relacionadas con la memoria y tienen que ver a su vez con la consciencia, gran parte de ellas se encuentran en el estómago y no se encuentran tan solo en el cerebro. Con lo cual da pie, por supuesto, a todo tipo de teorías más o menos disparatadas, de trasplantes, de poder en un momento dado adquirir cierta memoria en los trasplantados. Hace un par de meses, lo tengo grabado en vídeo, no lo he traído, pero vamos, vi un paciente justamente con trasplante hepático, que había sido paciente mío hacía tiempo y por una serie de temas le trasplantaron, pero vamos, no es el único, evidentemente, ¿no? En el que comienzan a tener vivencias increíbles, pero vivencias increíbles del tipo que de repente les gustan otro tipo de comida. En este caso me refería el paciente que le gustaba otro tipo de mujeres, le gustaba otro tipo de entretenimientos, y de repente se veía que tenía una serie de supuestos conocimientos en unos hobbies que él nunca había practicado, y se hallaba de repente haciendo aeromodelismo en este caso particular, ¿no? Pero además aeromodelismo con una serie de habilidades que supuestamente tendría que haber adquirido previamente, es decir, no empezaba de cero.
Con lo cual se presta evidentemente también a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero por otro lado, las investigaciones desde mi punto de vista más avanzadas se realizan en la Universidad de Sudbury, en Canadá. Se realizan por parte de Michael Persinger y quizá en una serie de líneas de investigación que pueden ser de las más interesantes. Por lo menos, por eso justamente estoy en colaboración con ellos. En algún momento dado, bueno, esta es la charla de aceptación del proyecto de la facultad, explicando todo tipo de cuestiones. Ahí tenéis a Paloma Navarrete mientras hacía un electroencefalógrafo, a ver cómo le cambia su electro a la hora de tener esas percepciones, un aparato de estimulación magnética transcraneal, y los que hayáis visto en un momento determinado, cuarto milenio, las famosas experiencias del Teatro Cervantes en Almería, en el que tuve sensación de presencias que en un momento dado pueden ser explicadas evidentemente por una estimulación del lóbulo temporal, particularmente del lóbulo temporal derecho. Os digo como curiosidad que cuando se estimula el lóbulo temporal derecho, la sensación de presencia suele ser en la zona trasera a la izquierda, es decir, en el contralateral, ¿vale? La mayor parte de las veces se suele indicar a la persona que está sufriendo ese tipo de experiencias que apunte con el dedo en vez de describirlo, porque es mucho más efectivo, ¿no? Os diré también como curiosidad que estamos en Petit Comité, y esto no lo conté en la tele, que después de ir al Teatro Cervantes, lo digo para los que les guste este tipo de cuestiones, durante prácticamente una semana estuve notando presencias, ruidos y sonidos, hasta el punto de digo, bueno, estoy sugestionado, esto es una psicosis, y bueno, es lo normal, ¿no? Frases muy cortas, del tipo, tú, y sensación de presencias alrededor. Bueno, pero esto no sería tan llamativo como que ya varios días después, prácticamente 7 o 8 días después, en un momento dado me encuentro en el cuarto de baño, la puerta estaba cerrada y de repente escucho ¡hey! Y Lourdes, que es mi mujer, que está aquí, no le había contado nada en toda la semana para no levantar la liebre ni tampoco era una psicosis colectiva. Salgo del baño tan tranquilo, haciéndome que me cepillo los dientes. Me dice, vamos a ver, José Miguel, tú acabas de escuchar lo mismo que yo he escuchado, ¿verdad? Y además durante toda la semana has estado escuchando cosas, ¿verdad? Porque yo también las he escuchado. Entonces, esta misma pequeña anécdota, que no me atrevía a contar en la tele, para que no me encerrasen directamente, y a Lourdes seguramente también, pero no habíamos tenido el mismo contacto y no había hecho reseña alguna, nada de lo que había sucedido durante esos días, justamente se la conté a Persinger. Y curiosamente Persinger me dijo en un instante, además, me dijo, oye, ¿en el teatro había algún túnel por debajo o alguna corriente de agua? Digo, sí, justamente el Teatro Cervantes en Almería tiene un túnel de la Guerra Civil, que además mide como 3 kilómetros. En la actualidad además se puede visitar un tramo de él. Tiene quirófanos, salas, etcétera, etcétera. Y pasa justamente por debajo del teatro. ¿Cuál es la explicación? Por lo menos para Persinger, me lo dijo sin pestañear, tontería, eso es lo más normal del mundo. Hay perturbaciones electromagnéticas del terreno que en un momento determinado crean las presencias, ya podemos hablar luego en el debate quizá sobre este tipo de cuestiones, pero que facilitan, igual que las corrientes de agua, por una perturbación, igual que en los terremotos, etcétera, etcétera, unas alteraciones de esos lóbulos temporales. Y claro, ahí viene la gran disquisición. ¿Realmente lo que uno está viendo es producto de una alucinación o es el cerebro que actúa de interfase con otras realidades y que cuando se destunea con estos campos magnéticos es capaz de acceder a otros planos? Una cuestión muy peliaguda que no es para charlar en cualquier congreso de psiquiatría hoy en día, porque si no acabas fatal. Bueno, ahí estoy justamente sintiendo una de las presencias. Entre paréntesis quedó grabada uno de los sonidos de la presencia, una pequeña anécdota también. Le comenté a Persinger lo que nos había sucedido y también, sin pestañear, es lo más normal del mundo. Habitualmente cuando vas a esos sitios se te quedan impregnados, recuerdo que hizo con la mano así, y luego poco a poco va desapareciendo y ya está. Digo, bueno, vale, como si fuese algo de andar por casa, lo de la presencia, ¿no? El ser, ese que te había manchado realmente, y tú te habías ido un poco, pues, soltando gotas, por así decirlo, ¿no? Del ser en cuestión. Bueno, sin embargo tenemos a Blake Dota. Blake Dota, a vosotros quizá no os diga nada, pero uno de sus experimentos, el año pasado, fue denominado
como por la revista Time Magazine, como uno de los 100 mejores experimentos a nivel mundial. Es uno de nuestros asociados y es otra de las líneas de investigación que seguimos en España. Si podéis ver, a propósito, salió accidentalmente la foto, pero podéis ver un casco lleno de bobinas para estimular el cerebro en la parte trasera. ¿Qué es lo que estamos haciendo con Blake Dot? ¿O qué diablura estamos planeando? Vamos a ver. Vamos a realizar lo que se llama un enlazamiento cuántico. Para los que no estén familiarizados con este tipo de terminología, os lo voy a decir en pocas palabras. Un enlazamiento cuántico son dos espacios que cuando se enlazan cuánticamente a través de campos magnéticos, los dos espacios se convierten en solo uno. Y el tiempo y la distancia no corren en este tipo de cuestiones. Pueden estar a 10 metros como puede estar a 10.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar hacer? Para empezar, hay 3 niveles. Si no sale bien ahí, pero veréis que hay una pequeña placa de Petri, que es una especie, parece estos vasitos, quizá un poco más cortos, donde los habéis visto en las películas muchas veces, se hacen cultivos celulares, cultivos bacterianos, antibiogramas y todo ese tipo de cuestiones. Vale. Vamos a coger, esto se llama Octopus, son 8 bobinas que están controladas por ordenador, tienen unos campos magnéticos relativamente débiles, es decir, de unos 90, 120 microteslas. Para que os hagáis cuenta, en esta habitación he tomado una medición antes y había 65 microteslas. Es decir, tampoco es gran cosa, entre otras cosas porque hay aparatos eléctricos, transformadores y líneas eléctricas que nos recorren, ¿no? Siempre en la corteza terrestre suele haber por lo menos unos 20 microteslas, ahora mismo había 65 y estamos hablando de crear unos campos magnéticos de unos 95, es decir, un poco más de lo que hay aquí. Pero quizá no es tanta la intensidad, porque por ejemplo, el estimulador magnético transcraneal, ese que tenía cara de bobo con una cosa roja aquí en la cabeza que me estaba dando, actúa con unos 2.000, 3.000 microteslas. Perdón, teslas, no microteslas. Tanta es la potencia que tienes que quitarte todo lo metálico que llevas en el cuerpo porque se te quema. Es decir, la energía que desprende es brutal. Y aquí estamos hablando de cosas muy sutiles. Estos Octopus, que es el nombre de andar por casa en el laboratorio, como lo llamamos, lo que produce son unas corrientes rotatorias que van en contra de las agujas del reloj. Y llevan unos patrones. Los patrones están metidos dentro del ordenador. Los patrones en ocasiones son extraídos, copiados de la naturaleza, del campo magnético terrestre. Por ejemplo, los que hayáis seguido algunas de las cosas que hago, como el casco de Dios o casco de Coren, utilizamos patrones en un momento determinado normales en un hemisferio y luego reproducimos patrones de un ataque epiléptico cuando atacamos el hemisferio izquierdo. En el fondo es como darle al play. Y en ese instante esos campos magnéticos se reproducen en nuestro cerebro. En esto lo que hacemos, producimos unos campos rotatorios a una distancia determinada. Por ejemplo, en Sudbury se ha hecho a unos 20-30 kilómetros. Bueno, hay 3 niveles, así que vamos a ir por partes. Y esto es muy importante para la consciencia. Diréis, ¿qué tiene que ver? Lo vais a entender dentro de muy poquito. Hay un nivel químico, es decir, experimentos con cuestiones químicas, otros con cultivos celulares y el tercero con cerebros. Vale. El primero, vamos a ver el primero. ¿Qué es? Una reacción química de 2 sustancias, A y B, que genera luz. ¿Vale? Bien. Es peróxido de hidrógeno e hipoclorito sódico, es decir, parecido a la lejía, a una concentración mayor. Cuando se mezclan ambas sustancias, genera una luminiscencia. Tampoco es para quedarse ciego, pero genera luz. Es decir, si hay poca luz en el ambiente, veréis que eso empieza como a brillar. Vale, fenomenal. Ponemos las sustancias aquí en la A y aquí en la B ponemos solamente una de las sustancias, de manera que no hay reacción. Aplicamos el enlazamiento cuántico y, oh milagro, en la de aquí también emite luz. Es decir, en esta agregamos la sustancia A y B y lógicamente, como si lo hiciera yo ahora mismo sobre esta mesa, iba a emitir luz. Mezclo el peróxido de hidrógeno con el hipoclorito sódico y sale luz. Eso es muy normal. Eso puede hacer hasta un niño en un colegio. La gracia está que cuando está enlazado cuánticamente en esta, que tan solo has puesto una de las sustancias, verdad que sea un poco reiterativo, pero quiero que os quede claro, solamente has puesto una de las sustancias, cuando tú agregas aquí las dos, aquí sale luz, claro, lógico, pero en esta también sale luz. Y ahora viene la cuestión, y quizás sea una de las claves para entender la línea de investigación en relación a la consciencia. Y esto fue un descubrimiento accidental hace pocos meses.
se estableció en esta A una máquina en la que vertíamos cada 60 segundos hipoclorito sódico sobre el peróxido de hidrógeno, de manera automatizada, para no estar ahí con un cronómetro y dándole, dale que te pego al cuentagotas. Bien. Al cabo del 21º día, 22º, la máquina falló. Una de las cuestiones que siempre sucede en los laboratorios. Falló, no echó las gotas, y adivinar lo que pasó cuando se aplicó el campo magnético. A pesar de no ocurrir en la A, salió luz en la B al aplicar el campo magnético. A ver, ¿qué significa eso? Significa que de alguna manera había una información guardada en algún sitio, de manera que cuando se aplicó el campo magnético y se estableció otra vez en ese universo cuántico lo que iba a suceder, una memoria en algún sitio bajó la información y saltó la luz. Esa es una de las claves, hoy por hoy, en la que estamos siguiendo a la hora de interpretarlos de una manera quizá un poco arriesgada, de interpretar ciertos procesos de consciencia. En otras palabras, que nuestra consciencia, que además se refresca cada 20 milisegundos, no sería extraño que de alguna manera recuperara información cada 20 milisegundos, como hacen hoy en día los teléfonos o los ordenadores de la nube, y de alguna manera fuese refrescándose de manera continua. Y además nos abre otra línea de investigación que es tremenda y que quizá puede dar un poco de susto. ¿Qué es lo que pasa cada 20 milisegundos? ¿Qué pasa durante esos blackouts o esos momentos en los que no se recupera información? ¿Es un mecanismo de protección del cerebro frente a otras realidades? ¿Qué es lo que sucede? Es una pregunta al día de hoy con tremendas interrogantes. No solamente esto, sino que en un momento determinado, cuando se echa en los dos sitios A y B los reactivos, y tenía que salir, pongamos por un ejemplo, unos 3 o 4, pongamos 3 para no hacernos líos, 3 lux es una unidad lumínica, 3 unidades de luz. Al echar el reactivo, no salen 3. Cuando se hacen los dos al mismo tiempo, salen 6 en cada uno. Es decir, lo que prueba evidentemente que ha habido una unión y se suman los lux de cada uno de las placas. Lo que tiene también otro tipo de consecuencias a la hora de analizar el fenómeno de la consciencia si comenzamos a pensar que se encuentra en otros planos que van más allá del propio cerebro. El mismo experimento se ha realizado con células de melanoma, particularmente la PB16, es una rama, sabéis que en genética se utilizan ramas específicas, criadas, por así decirlo, de manera que sean homogéneas, si no se trabajan con distintas células, ¿no? Y agregando PMA, que es acetato de miristrol. El acetato de miristrol es un activador celular y se baja la temperatura a 21 grados para que la célula esté estresada. De esa manera, cuando agregamos en el A la sustancia activadora, el PMA, aunque os parezca mentira, las células de melanoma en el lado B también emiten luz. Toda actividad celular emite fotones de manera natural, es decir, partículas de luz, hay que dejarlo claro. Más aún cuando le agregas el activador. Pero el experimento es fantástico. Agregas el activador en el A y en el B, que no le has agregado nada, sale luz. Perdona, Sí. Cuando falló la máquina, ¿había 6 lux también en aquella? No, menos. Menos y además un pequeño detalle. Al día siguiente se intentó repetir el experimento y no funcionó. Lo que se observó también es algo que creo que aporta al tema de la consciencia. Hacía falta repetirlo, como si de alguna manera la memoria necesitara repetirse varias veces para luego poderla recuperar. Es decir, con una vez no era suficiente. Sin embargo, al cabo de 2 o 3 días de volver a hacer el experimento, y esta vez de una manera voluntaria, no echar el activador en el A, ahí sí salía luz en la zona B. ¿Con suma de 3 y 3? ¿O? No, siempre siempre es un poco menor. Estamos hablando solamente de echarle en el A, luego, evidentemente, no echarle en el A y salir en el B. Es menor, pero sale lux. Ahora veremos la máquina más con la que se trabaja, ¿vale? En el tema de melanoma tiene unas aplicaciones, además, en una medicina futurista tremendas. Porque si logramos enlazar cuánticamente células de melanoma o de cualquier otro tipo de tumor con otras que estén fuera, y somos capaces de destruir las que están fuera, por pura simpatía se destruirán las que están dentro. Con lo cual es una línea de investigación médica
que en principio podría tener un importante futuro, ¿no? Bueno, en segundo lugar, o en tercer lugar, hemos hablado de lo químico, las células, se hace con cerebros. Se aplican, en ocasiones, luz, ahí me podéis ver en uno de ellos, y estoy obviamente duplicado a la inversa en el otro, se aplica luz sobre la cabeza y los ojos de una persona. Una intensidad bastante importante, parecida a la que puede desprender un flash de fotografía, pero de manera continua. Cuando estás enlazado cuánticamente, la persona que está en el lugar B, ahí me he puesto a mí mismo para no poner a otro, que obviamente es otra persona, ¿no? Con un fotomultiplicador, que es este, que llega a medir hasta un fotón, se pone aproximadamente a unos 15 centímetros de distancia, pues comienza a salir luz. ¿Qué podría suponer esto? Bueno, Hans Berger, el inventor del electroencefalograma, fue lo que intuyó ya a principios del siglo XX. Su hermano sufrió graves heridas durante la guerra franco-prusiana. Hans Berger, en ese momento, que era médico, pero no se había interesado por el cerebro ni por nada, sintió que algo terrible había pasado a su hermano. Le telegrafió y el hermano le contestó que sí, justamente ese día, a esa hora, había sido herido muy gravemente. Berger comenzó a estudiar todo el tema de la electricidad en el cerebro. Las mejores cabezas pensantes en aquellas décadas de los años 10, 20, 30, ya a partir del 35 no ocurrió, pero las mejores cabezas, los mejores científicos de aquella época le ridiculizaron. Dijeron que qué tontería, ¿cómo iba a haber electricidad en el cerebro? Que eso era simplemente una contaminación eléctrica de aparatos o de otro tipo de cuestión, que el cerebro era algo totalmente químico, pero era imposible que hubiese electricidad. Berger acabó suicidándose el año 44, aparte, bueno, sufría depresiones, pero realmente no es que sufriese solamente depresiones, estuvo sometido a una enorme presión por parte de los más reputados científicos, a pesar de que hoy en día todo el mundo, nadie va a discutir que evidentemente hay corrientes eléctricas en el cerebro, ¿no? Esto también podría, en un momento dado, ser la base de cuestiones como la telepatía, las sensaciones remotas de personas que tienen un vínculo afectivo enorme. Por ejemplo, otro de los experimentos hechos en Sudbury es juntar a personas que no se conocían durante 1 hora todos los días y al cabo de un mes realizar mediciones. Los electroencefalogramas comienzan a sincronizarse, pero no solamente eso, sino que su sincronía sigue incluso aunque los apartes geográficamente. Explicaría vínculos entre quizá enamorados, madres e hijos que en un momento dado tienen la sensación de sufrimiento incluso aunque sea a distancia, y multitud de cuestiones. Aquí podemos ver, bueno, esta es una pantalla justamente del fotomultiplicador en el que se ven spikes o puntos cuando se va aplicando luz a uno de los cultivos, en este caso era de melanoma. Aparecen en el lado B pues saltos también de luz en el que está enlazado cuánticamente. Quizá tampoco conocéis a Joy Caswell, ni falta que os hace. Joy Caswell es uno de las mejores cabezas de la Universidad de Sudbury. Se dedica al estudio y generación de números aleatorios. Y bueno, una vez más, ¿qué tiene que ver esto con la consciencia? Ahora veréis lo que tiene que ver. Utilizamos un aparato que lo traje en los otros encuentros, que se llama el Celeron. El Celeron se conecta a un ordenador. Y lo que hace es, bueno, está diseñado por científicos de la Universidad de Princeton, y el que tenemos actualmente en España está también con el mismo software que se utiliza en Princeton. Genera números al azar. Bueno, estos números al azar, evidentemente, tanto positivos como negativos, si en un momento dado se grafican, pues tienen que ir paralelos prácticamente a la línea cero, con pequeñas fluctuaciones, ¿vale? En los otros encuentros, quiero recordar, bueno, esto se debe a propósito al efecto túnel que presentan los electrones. Me refiero a la influencia, a todo esto es que me he saltado algo importante. El Celeron, que genera estos números aleatorios, se ve influenciado por las emociones. En definitiva, por una serie de cuestiones inherentes al cerebro, lo que demostraría que estas emociones tienen una repercusión sobre nuestro ambiente, sobre multitud de cuestiones, y abre la puerta a, pues, ¿qué os digo yo? A cuestiones como, por ejemplo,
el poder de la oración, el poder de la oración en grupo, el poder de la meditación, el poder de desear cuestiones de una manera muy intensa, en el que quizá la unión de muchas personas, o en este caso a veces de una sola, es capaz de crear una alteración en este entorno, cosa que hoy en día respecto a las leyes de la física, de la psicología o de la psiquiatría es aparentemente algo impensable. Es decir, la mayor parte de los psiquiatras, psicólogos y fisiólogos van a negar este tipo de cuestiones. Sin embargo, existe y lo hemos comprobado. Por ejemplo, aquí tenéis un gráfico que lo he mejorado respecto a la última vez. Podéis ver una línea cero. Voy a poner aquí abajo para no molestar a los del lado del fondo. Y por el contrario, toda esta línea cerrada son números aleatorios que se van generando. En este caso, además, de una duración enorme, es decir, que el azar influye evidentemente poco. Durante 19 horas y 45 minutos. ¿Vale? De hecho, hay prácticamente varios miles, 65.000, unos 70.000, si lo hacemos como si fuesen tiradas de dado, 70.000 de ellas. Para que os hagáis una idea, esta es la línea cero, es decir, la línea esta negra tendría que ir más o menos haciendo esto a lo largo de dicha línea hasta el final. Tenéis una parábola, que es una curva en el que hay una significación estadística en aquellas zonas en las que se sale de ella. Y aquí os voy a explicar qué es lo que sucedió. El Celeron estaba puesto, en este caso, en un barco, en un velero en la zona central, durante las horas anteriores, iguales y posteriores, a tirar las cenizas de una persona querida al mar, con lo cual era un momento tremendamente emotivo para aquellos que se encontraban en el barco. Del punto 0 al punto A prácticamente ocupa unas 2 horas o 3 horas del día anterior. Del punto A al punto B es de navegación. En el punto B es prácticamente medianoche, en el que se conversa lo que se va a hacer al día siguiente. Hay un estado anímico, pues evidentemente un tanto particular en ese lugar. La tripulación se va a la cama a dormir y durante toda la noche comienza a descender. El punto C es prácticamente el amanecer del día siguiente. Del C al D, la navegación hacia el lugar donde se tiran las cenizas. Y fijar lo que ocurre cuando se tiran las cenizas. Sale totalmente del análisis aleatorio estadístico. Cada punto son 200 bits o 200 ceros o 1. 200 tiradas de una moneda al aire. La posibilidad en un momento dado de que haya más de unos 300 o 400 monedas al aire que prácticamente han salido todas cara o todas cruz, va contra toda probabilidad estadística. Por ese mismo motivo sale de esta curva. Como podéis ver, en este caso hay una correlación entre estados anímicos y alteración de cuestiones que nos rodean, lo cual abre estas perspectivas a los que me he referido con anterioridad. Luego hay un proyecto muy interesante que se llama el proyecto 2045, en el que estuve en Nueva York en junio del año pasado, y creo que es quizá una de las mayores tendencias en relación a la consciencia y a su vez a la inmortalidad. Consiste de 4 fases. La del 2015 al 2020 es realizar una copia de un cuerpo humano que se controla remotamente a través de un ordenador. Del 2020 al 2025, un avatar donde tú puedas trasplantar tu cerebro y que el cerebro siga vivo y evidentemente si supuestamente la conciencia está en el cerebro, pues tú sigas vivo dentro del avatar en cuestión. Del 2030 al 2035, construir un cerebro artificial de manera que podamos transferir esa conciencia de nuestro cerebro antiguo a ese cerebro artificial. Y ya el más arriesgado de todos, evidentemente, es el 2040 al 2045, en el que se quiere crear una especie de holograma donde podamos, a su vez, tener esa conciencia que supuestamente estaría almacenada en esas especies de estanterías invisibles, ¿no?, alrededor nuestro. Yo sé que suena de ciencia ficción, pero muchas cosas hace un siglo sonaban también de ciencia ficción. Ahora, el problema, y es quizá lo que a cada una de las personas con las que me encontré
en ese congreso les planteaba es, primero, qué es la consciencia y dónde está. Cuando la logremos atrapar, quizás sea el momento de poderla trasplantar, manipular, mover o llevar de un sitio a otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que con esto hemos hecho un pequeño viaje a través de lo que es la consciencia, lo que se sabe hasta ahora desde el punto de la neurobiología ortodoxa, y por otro lado, otras teorías quizá un tanto más arriesgadas, ¿no? Entonces yo creo que podemos debatir o me podéis hundir y me voy corriendo. Yo es que veo la fotografía que has puesto, que es un iceberg, ¿no? Sí. Se ve la punta de arriba, que es muy pequeña, y la punta de abajo, bueno, la parte de abajo. Lo conocido y lo desconocido. Es que a mí eso, lo de arriba es la consciencia y lo de abajo sería el inconsciente. Sí, aparentemente, pero no he querido representar exactamente eso, sino lo conocido y lo desconocido. Bueno, pero a mí, por ejemplo, sí, por supuesto. Eso me representa. Bien. Y yo te preguntaría a ti, ¿dónde colocarías el inconsciente? El inconsciente nadie sabe efectivamente dónde está. Es decir, nadie sabe ni siquiera dónde está la consciencia como para saber dónde está el inconsciente. Yo sé que esto parece... son preguntas tremendamente frustrantes porque realmente nos encontramos en paños menores respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Hemos hablado antes de, por ejemplo, personas que se encuentran en coma y que luego, sin embargo, a pesar de tener un electro miserable, prácticamente plano, y sin embargo luego relatan de que estaban escuchando todo, pensaban, etcétera, etcétera. Y sin embargo, desde el punto de la perspectiva de la neurofisiología de hasta hace 1 año o 2 años, se encontraban casi clínicamente muertos. No quiero pensar porque son argumentos para una película de terror, ¿no? Eso de vamos a sacarle los órganos a este que ya está muerto y tú estás ahí frito, ¿no? Eso crea también mucha discusión y plantea otro tipo de problemas. En ocasiones, un congreso en la universidad el año pasado, y muchas personas alegaban que si estuviesen en coma desearían que les practicasen la eutanasia o los desconectasen, ¿no? Entonces, lo primero que les preguntaba es, a ver, ¿tú sabes cuántos tipos de coma hay, cuántos son reversibles y irreversibles? Porque son problemas complejos. No es tan fácil eso de estás en coma, desconectas la máquina y en principio te vas al otro mundo, ¿no? ¿Cómo se miden los niveles de coma? Fundamentalmente hay 4 niveles de coma y depende sobre todo de las respuestas que vaya teniendo el paciente, unido también al electroencefalograma que vaya presentando. El último nivel, evidentemente, el más profundo, no hay ningún tipo de reacción, me refiero ya ni siquiera de reflejos, y también el electroencefalógrafo está aparentemente plano. Pero insisto que el electroencefalógrafo recoge diferencias de potencial, en el fondo, tremendamente groseras, ¿no? Superficiales de la corteza cerebral. Con lo cual es un tanto peliagudo eso de desconéctenme si tengo el electro así. Cuando lo inconsciente aflora a la consciencia, se torna consciente. Entonces, son 2 órganos diferentes los supuestos soportes de la consciencia y de la inconsciencia, que son el mismo órgano que asciende, digamos, que aflora. La metáfora de que asciende quizá no sea especialmente equivocada. ¿Sabes por qué? Porque justamente una de las cosas que suceden durante la anestesia es que comienzan a aflorar, igual que durante los sueños, cuestiones que están alojadas en el inconsciente. Por eso que habitualmente, cuando una persona está despertando de la anestesia, recomiendan que no estén otros de la familia o parejas, etcétera, etcétera, porque en ese momento, igual que el suero de la verdad, ¿no? Empiezan a cantar todo lo que nadie debería de saber. Porque los mecanismos de protección, evidentemente, han desaparecido. Igual que eso que dice que el niño y los borrachos dicen la verdad. Pues evidentemente hay ciertos mecanismos de contención que se anulan y uno empieza, sabéis, ¿no? El famoso suero de la verdad, el fenobarbital, se utilizaba hasta hace relativamente poco, ¿no? Mi padre lo utilizaba en el psiquiátrico, ¿no? Para hacer esas larguísimas sesiones en las que se iba poniendo el suero de la verdad y se iban supuestamente sacando esos traumas y cuestiones que pasaban, ¿no? A veces en la infancia u otro tipo de cuestión. ¿Eso serviría para una investigación criminal? En el sentido de que confiese el asesino que no sea la madre de Asunta, por ejemplo. Sí. Ha matado a Asunta, ¿no? Bueno, se ha utilizado en algunos otros casos, como por ejemplo en el caso de Sevilla, ¿no? con la niña esta Marta del Castillo, en referencia a Miguel Carcaño. No me refiero al suelo de la verdad, sino a hipnosis. Éticamente no está autorizado hoy en día el obtener, se podría, claro que se podría,
pero no está... luego en un juicio, en un tribunal, no se aceptaría el fósforo, sin lugar a dudas, porque vulnera la ética en un momento determinado. Es así. Por el contrario, huelga decir que los que se prestaba de este tipo de análisis firmaba su consentimiento y toda la historia, ¿no? Aunque bueno, hace años nadie firmaba nada y se hacía y no pasaba nada tampoco. Porque hay personas que se dejan hipnotizar con suma facilidad y personas resistentes a la hipnosis. Yo recuerdo que en cierta ocasión, cuando yo gané el premio Planeta, me invitaron a ir al programa frívolo de la tele de Rafael Acarrá. Y allí había estábamos aquel día invitados a Alaska, yo y alguien más que no recuerdo quién era, un cantante. Y entonces había una hipnotizadora que iba siempre al programa, entonces que se suponía que nos iba a hipnotizar en directo. Antes nos encerraban con la hipnotizadora que nos hacía unas pruebas. Pruebas de sugestión. Y la hipnotizadora, después de someternos a los 3 o 4, no recuerdo si éramos 4, a esas pruebas, a Alaska y a mí nos dijo, vosotros no servís. Y de hecho no nos intentaron hipnotizar. ¿Eso por qué pasa? Sí, es una buena pregunta. En la tele solamente sale el hipnotizador que en un momento dado entre el público coge a 3 o 4. Pero previamente a eso se hacen pruebas de sugestión. La hipnosis no es otra cuestión que una prueba de sugestión. Y además os digo como mito que uno no puede hacer nada que no quiera hacer. Lo haces sugestionado y además sabiendo que lo estás haciendo. Por lo tanto, nadie te puede obligar, como en las películas, a hacer algo que vaya en contra de tus principios morales o que en principio quieras hacer. Es decir, si te acabas empelotado en un plato de la tele es porque en el fondo no te importaba nada empelotarte e incluso te mola el rollo. Y luego dices, está hipnotizado. Pero realmente son pruebas de sugestión. Pero yo aquel día yo no quería, yo quería que me hipnotizaran. Claro, pero... Y me divertía que me hipnotizasen. Pero no te encontrabas en un estado... Es el viejo chico. No, una cosa. Sí. Has dicho, y con toda la razón, que la conciencia no se sabe bien lo que es la conciencia y mucho menos dónde está la conciencia. Pero más allá de eso, creo que esta barbaridad que es el ser humano, esta cosa, el enigma increíble es el ser humano, no solamente es consciente, sino que es consciente de que es consciente. Sí. Ahí es lo que yo hablaba antes del proceso reflexivo, que no se da en las otras materias de la naturaleza. Somos materia, pero somos materia, por ahora, que se sepa, la única materia en el universo conocido, no solamente pensante, sino que sabe que es materia y se hace preguntas. Y además se analiza su entorno y se analiza a sí mismo. Se analiza a sí mismo. Es decir, es un fenómeno absolutamente inconmensurable. Es materia física y química que es capaz de saber qué es materia física y química y de hacerse preguntas. Es decir, el por qué y el para qué. Todo esto está muy bien, pero bueno, y la pregunta es, ¿por qué y para qué? Esa quizás sea la siguiente, ¿no?, que hay que ir haciendo. De todos modos es muy curioso porque en temas de conciencia, en física cuántica, yo creo que eso Fernando sabe infinitamente más que yo, existen un montón de coincidencias, ¿no? Como por ejemplo el universo que existe a partir del observador. Sabéis que en física cuántica, en un momento determinado, ciertas cuestiones existen tan solo si hay un observador. Si no hay un observador, dicha cuestión deja de existir. Cosa que da Paulo a muchas cuestiones del budismo, en el cual ese universo se crea a partir simplemente de ese observador en el que de alguna manera ejecuta ese universo y torna vida dentro de él, de alguna manera le da vida. Una de las paradojas, o por lo menos de los hechos que siempre me han llamado la atención, la relación tan íntima que existe muchas veces entre religiones ancestrales que dicen verdades que hoy en día tienen plena vigencia. Lo que sí que se estudió en el agua, con la mente, pusieron varias, eso sí que está demostrado, ¿no? Científicamente. Inicialmente, antes de lo químico, Sudbury se hacía con agua, de hecho. Con agua. Sí. Entonces ponían 3 recipientes de agua, tú mirabas un recipiente, pues con amor, mirabas el otro con rabia, sacando, y luego analizaban el agua y analizaban las moléculas y no tenía nada que ver. Los cristales. Justamente ahí. ¿No?
Eso sí que, bueno, yo... Bueno, y has lanzado campos cuánticos. Sí, sí, sí. Con la rabia, con el amor. Dice, no, claro, y al final es lo que emites con todo esto. Y luego decía que nosotros que somos el 70% de Eso agua, fue lo que ¿cómo comenzamos nos a hablar en los influirán primeros pensamientos? encuentros. Que Que eso todo era tiene que ver con un todo. borrador. Todo. Cada cosa de la que Que estamos nosotros hablando pensamos. no son facetas independientes. Tiene que ver todo con todo. Por eso que esa cosa química de tontería, bueno, empezáis a pensar y luego tiene que ver con la consciencia, y la consciencia con alterar los números, y los números con las masas, y las masas con el amor, y el amor Todo con... encaja, todo va encajando, ¿no? Es una taracea. Efectivamente. Es una taracea. Hay una cosa, un vicio de los científicos radicales o de los cientificistas, que es salirse del caldo de cultivo en el que están. Es decir, cuando empiezan a trabajar científicamente sobre algo, es como si ellos fueran de otro planeta, sin darse cuenta, sin ser conscientes de que ese científico forma parte de ese todo. Es decir, hay un pecado de defecto, ¿no? Yo creo que eso... Es que se ponen fuera de la realidad y analizan la realidad como si fuera algo ajeno a La ciencia da cuenta que tiene que medir, cuantificar y replicar las cosas. Es el método científico ortodoxo, ¿no? Lo que quizás se está haciendo en Sudbury es algo impensable. Hoy en día en cualquier foro podéis siempre leer personas muy espirituales siempre están diciendo esto la ciencia nunca lo podrá probar porque esto no se puede medir. Bueno, lo que se está intentando demostrar es que hay cosas que sí se pueden medir, otras cosas que no sepamos cómo medirlas. Y en segundo lugar, que aunque se puedan medir, no por ello ¿qué es la medida? Se pierde ni el romanticismo ni la espiritualidad. Entonces creo fehacientemente que la ciencia actual, la que se está generando ahora mismo, va a estar cargada de espiritualidad. Una ciencia distinta a la mecanicista, a la pascaliana o copernicana, del 2 más 2 son 4, que ha funcionado hasta ahora. De repente... Pero eso es la línea Capra, ¿no? Sí, La de la la física. teoría de la relatividad, las teorías cuánticas, no concuerdan con ese sentido mecanicista que hemos heredado de la era industrial. Entonces, la ciencia se va a impregnar de espiritualidad. Y la espiritualidad se va a impregnar de ciencia, es mi modesta opinión hoy por hoy. Por ejemplo, amiga, que leía antes la tesis, dialéctica y tesis. La antítesis, síntesis. Vale. Pero ¿dónde coño estoy yo? Sine qua non análisis. Sí, Si no hay yo, no hay análisis dialéctico ninguno. Señores, yo creo que debemos ser juiciosos. ¿Sí? He ido a encuentros de ese tipo, pero ninguno como este, tan absolutamente humano y antiguo. Antiguo en el sentido más griego. El sentido más griego de... Bueno, traslado esa felicitación a Javi, que es el que verdaderamente ha